Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Un invitado de la casa, a nuestro querido amigo el doctor Fernando Fernández, abogado, especialista en derecho penal, en temas de ética empresarial, pero sobre todo en derechos humanos, derecho humanitario, una cantidad de temas, un hombre muy valioso para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Fernando Fernández nos va a hablar sobre las transiciones post-conflicto. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido. Encantado, Eduardo y Luis. ¿Cómo están ustedes? Muy Muy bien. contento de, Muy muy bien. contento de estar en este segmento de su programa. Muchas gracias, Fernando, como siempre. Bueno, hablar de transiciones post-conflicto, ¿no? A veces esas transiciones comienzan dentro del propio conflicto, pero post-conflicto estamos pensando en conflictos armados, estamos pensando en conflictos de inestabilidad política dentro de un estado, estamos hablando en conflictos quizás étnicos dentro de un estado. Los ejemplos creo que son muchísimos. Pero acompañado de todo este tema del conflicto, siempre quedan unas secuelas, unas heridas entre todas las personas que les toca convivir y reconstruir de nuevo una nación, una sociedad, etcétera. En la literatura del tema, exactamente qué se considera que es una transición post-conflicto y transición hacia qué, porque pudiera ser hacia la construcción de algo mejor o hacia el germen de algo que puede ser peor que lo que había antes. Bienvenido, Fernando. Muy buena tu pregunta, Eduardo, porque justamente es uno de los desafíos, ¿no? Porque ha habido siempre conflictos en la humanidad, ¿no? Aquí siempre hay que citar a Hobbes y esa idea pesimista, determinista, acerca de que el hombre es lobo del hombre y que siempre está en combate, en lucha de todos contra todos, ¿no? Eso viene también de una idea de Heráclito de Éfeso, que decía, si no existiera, es decir, hablamos de justicia porque lo que existe es la injusticia. Es decir, la justicia es un ideal, un concepto, pero la injusticia es lo material, lo que pasa, lo que ocurre, lo que hacemos. Entonces, esas dos ideas pesimistas parece que tienen bastante de razón en la medida pues, de que la humanidad desde el inicio de todos los tiempos ha estado siempre asignada por esta situación conflictiva, ¿no? Entonces, bueno, a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando empieza a intentarse evitar las transiciones regresivas, es decir, de una situación muy mala, conflictiva, que puede ser una guerra internacional, que puede ser una guerra civil o que puede ser una dictadura, retroceder a etapas aún peores, ¿no? Entonces, como te decía, después de la Primera Guerra Mundial, hubo así como un aldabonazo, ¿no? Una toma de conciencia. Era tanta la destrucción que ocurrió con motivo de la Primera Guerra Mundial, que bueno, esto no puede volver a pasar. Y por eso se intentó, a través del Tratado de Versalles, de ponerle un punto final. Incluso se diseñó un tribunal internacional penal para juzgar al Kaiser Guillermo II de Prusia, es decir, de Alemania, con la intención pues de dar una lección histórica judicializando al máximo líder pues que en ese momento ocasionó la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, eso fue una experiencia fallida. Ahí lo que hay que rescatar es la intención y la toma de conciencia, ¿no? Ya con la Segunda Guerra Mundial, el asunto tomó otro matiz y sí se intentó ya en serio la creación pues de toda una estructura jurídica que pusiera las cosas en su sitio y que además lograra uno de los desafíos más importantes en materia de justicia transicional, que es hacer juicios contra aquellas personas que ejecutaron las atrocidades. Entonces, con Nuremberg y con los otros procesos incoados contra otras personas, no solamente los jerarcas,
eh, se intentó entonces llevar a cabo esta primera justicia y esa ha sido la experiencia más grande, la más importante, la más significativa, la más profunda y la que todavía hoy tiene, nos da temas, nos da asuntos por los cuales pensar, ¿no? No Sí, sé si lo dejamos Sí, aquí sí. y seguimos. Y después volvemos de Ok, nuevo con esa parte. un honor tenerlo, doctor Fernández, de nuevo acá. Un honor, gracias, realmente. gracias Luis, gracias Luis. Ahora, eh, leyendo literatura sobre este mismo tema, me surgieron muchas preguntas. Y la primera es, estamos hablando de conflictos, pero por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, Ujú, ese problema interno, el apartheid, ¿cómo está ujú. catalogado eso? Sí, ¿Cómo se percibe eso? Más allá, no solamente más allá de los temas de la destrucción que existe en los sí. países, pero qué pasa con el ser humano, lo que lleva por dentro. Sí, Y fíjate. Ajá, sí, también, sí. si me permites, Luis, para Ajá, complementar tu ajá. pregunta, sobre el tema de las transiciones, también el tiempo que pueden durar, porque uno ve el caso de la España y Efectivamente. después de Sí, concluida la guerra civil y el franquismo, todavía al día de hoy, casi que la agenda de PP versus la agenda de PSOE, seguidores de un lado, seguidores del otro, está basada un poco en lo que sucedió durante la guerra civil y durante el franquismo. Son temas que Ujú, parece ujú. que objetivamente uno diría, no, ya fueron superados, pero no fueron superados, sigue apareciendo en la agenda aún décadas después. Entonces, sí, ¿cómo lidiar con esos temas que no permiten terminar de completar una transición hacia un estadio donde lo que se discutan sean otros tipos de problemas que tienen que encarar el futuro y no los que anclan al pasado, por muy doloroso que fuera? a ver, se considera que hay un conflicto también cuando es el Estado el que agrede y ataca a las personas, a los ciudadanos. Y justamente también, aunque no haya una guerra civil, hay lo que sucede muchas veces con este tipo de cosas en las dictaduras, crímenes de lesa humanidad y quizás hasta genocidios, ¿no? Pero hay un tiempo de eso que llaman paz, pero es una paz relativa, porque en realidad el Estado comienza a atacar a la población. En el caso de Alemania se dieron las dos situaciones, una dictadura terrible y además de eso una guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También trágica, terrible. En el caso de España que tú comentas, Eduardo, es muy pertinente porque ahí la transición se hizo de una manera distinta. Se quiso pasar la página, ¿verdad? Y decir, bueno, vamos a echar para adelante, vamos a perdurar en nuestra idea de nación y olvidémonos de los casos porque ya eso pasó. Eso se intentó en Alemania, en la época de Konrad Adenauer, pasar la página. No obstante, el número de víctimas que dejó la dictadura nazi fue tan grande que entonces, digamos, algo así como que siempre se levantaba el tema de las víctimas y tal y qué sé yo, hasta que en el año 63 finalmente se produce el evento famoso de los juicios de Frankfurt y también, casi en paralelo, se realiza el juicio a Eichmann, ¿ok? El juicio a Eichmann en Israel, que está considerado también uno de los puntos claves en la transición, no solamente de Alemania, sino de toda Europa, ¿verdad? Con lo cual se enjuició a Eichmann por los crímenes contra el pueblo judío. Entonces, bueno, lo cierto es que tú dices algo muy pertinente, porque una vez que se da una dictadura, una vez que hay un conflicto bélico, sea una guerra civil o una guerra internacional, los tiempos de maduración de esa transición van a ser para siempre. Alemania tiene ya 75 años luchando con su transición de la Segunda Guerra Mundial, a lo cual se suma la transición de la Alemania comunista, ¿verdad? Hacia la democracia. Entonces, ahí tenemos un fenómeno doble. Yo siempre digo que en el caso de Alemania no es solamente doble, es triple, porque está todavía las huellas de lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y el desastre ocasionado por causa de ese país, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo
significativo pues, de lo que estamos diciendo, es que una vez que se da una dictadura o se da un conflicto bélico, la transición puede durar décadas y quizás para toda la vida. Entonces, la importancia y el mensaje que estamos tratando de dar sobre el tema transicional es que todos estos hechos se deben judicializar. ¿Para qué? Para que no ocurra lo que ha pasado con todos los gobiernos comunistas, salvo el de Pol Pot, que ninguno de ellos ha sido enjuiciado. Los crímenes de Lenin, los crímenes de Stalin, los crímenes de Castro, los crímenes de el comunismo vietnamita, eso no han sido enjuiciados nunca. Ni siquiera hubo juicios morales. Recordemos el juicio moral que hubo contra Estados Unidos por la terrible guerra de Vietnam, ¿no? El famoso tribunal Bertrand Russell. En el caso de los crímenes del comunismo, que ocasionaron muchísimas más muertes, estamos hablando de 110 millones de muertos aproximadamente, nada más que entre Stalin, Lenin, Mao y también Pol Pot, entre otros, ¿no? Vietnam, en los cuales estamos hablando nada más que del siglo XX, ¿no? En los cuales nunca hubo un juicio, ni siquiera un juicio moral como el que ocurrió con la guerra de Vietnam. Por eso, el tema de la transición es un tema no solamente apasionante, importante, interesante, sino que es un tema trágico para las víctimas. Y los sobrevivientes también. Todavía hay gente, hijos y nietos de estas personas del Holocausto, que están lamiéndose la herida, utilizo la palabra que tú utilizaste, ¿no? Del dolor ocasionado contra sus familiares asesinados en situaciones ruines, en situación de gran ruindad y vileza. Así que bueno, qué bueno que están tomando ustedes este tema porque es un tema que da para muchos análisis, ¿no? Sí. Ahora, en el caso, como le decía, le preguntaba, el caso de Sudáfrica, por ejemplo, Ajá, que es un tema grave, es decir, fue sí, y lo que nos viene, porque todavía esto no ha sucedido, no ha pasado la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? sí, eso es correcto. Qué buen tema, sí, Luis. El tema de Sudáfrica, y qué bueno que lo menciona, porque el tema de Sudáfrica era un asunto de dictadura blanca, ¿no? Dictadura racial, étnica además, ¿no? Ujú. Y se creó una figura llamada el apartheid en los años 40 y que finalizó en 1989. Esa situación fue planteada pues como la consagración jurídica de un fenómeno social de discriminación hacia la mayoría de la población, que era algo así como 90% de población negra, aborigen, indígena, tribal, y casi un 7% de población de la India. No olvidemos que ahí fue donde se formó Mahatma Gandhi, ¿no? En Sudáfrica. Y un escasísimo 3% o algo así de los blancos que dominaban al país. Y que bueno, eran los que gobernaban al país, ¿no? Eso ocasionó un repudio tan grande que en una sesión enorme, enorme en su importancia, ¿no? 160 países de Naciones Unidas condenaron el apartheid y dictaron una resolución en Naciones Unidas contra el apartheid y se creó un sistema de sanciones mundial contra el gobierno de Sudáfrica, lo cual ocasionó, en primer lugar, que se eliminara el apartheid y, en segundo lugar, que se llamara a elecciones libres, elecciones universales, donde pudiera votar toda la población. Y eso es lo que dio origen justamente a la elección de Mandela en el año 92, 93, algo así. No recuerdo exactamente la fecha, ¿no? A la vez de esas sanciones, que es la experiencia de sanciones internacionales más exitosa que ha podido ocurrir en la historia de las sanciones, ¿no? Además de eso, hubo boicots sindicales y boicots deportivos. Los juegos de invierno, los juegos de cricket, los juegos de ajedrez, juegos de ping-pong, juegos de deportes de invierno, juegos de rugby, el deporte nacional, fueron boicoteados por deportistas. Es decir, los deportistas de todos los equipos de otras partes del mundo no permitían que los deportistas de Sudáfrica fueran a jugar porque podía ser, todos eran blancos, no había ni uno solo de raza negra y mucho menos de raza india. Entonces, ese boicot sumado a las sanciones económicas y financieras
impuesta por 160 estados, especialmente los africanos y los de la Commonwealth, hizo que entonces Sudáfrica, el gobierno de Sudáfrica, tomara eso como una señal inequívoca del repudio mundial y eliminar el apartheid en primer lugar y en segundo lugar llamar a elecciones libres. Y ahí tenemos pues que es un país democrático, con muchos problemas, pero es un país democrático que ya está insertado pues en el conjunto de naciones democráticas del mundo y es un destacado país en los llamados BRICS, ¿no? Un país con un nivel de desarrollo bastante elevado. Entonces, bueno, quiero decir con esto que las transiciones no solamente tienen que ver con las dictaduras políticas, sino también con las étnicas. Y no solamente con los conflictos armados, sino también con esas situaciones en las cuales el Estado es quien ataca a la población. Cuando la población negra estaba discriminada, se consideraba un ataque del Estado dominado por los blancos surafricanos, que impedían pues que tuvieran acceso a baños, a playas, a educación, a servicios de agua potable, a la alimentación, en fin, a todas las cuestiones básicas de un país democrático. Entonces, esas sanciones ayudaron muchísimo a que eso se aliviara y se eliminara. Así que bueno, ahí tenemos un buen ejemplo de transición con bastantes niveles de éxito, a pesar de que todavía hay heridas, ¿no? Eso todavía no está totalmente resuelto. Fernando, quería preguntarte sobre el tema de la justicia transicional, ¿no? Sí, Porque uno ve que, yo creo que es mi opinión, si no se hace justicia es muy difícil que se sanen esas heridas de cara al sí, futuro, ¿no? Por mucho sí, que se quiera tapar. Uno ve que inclusive en muchos países, yo lo veo en España sobre todo, inclusive la literatura tiene mucho que ver con esas heridas que siguen abiertas, no solo en el caso de la guerra civil, sino ETA, ¿no? Uno de los libros más sí, vendidos en los últimos años, de las novelas más vendidas, es la de Patria de Fernando Aramburu, que tiene que ver con el conflicto de ETA, o las novelas de Almudena Grandes, que tienen que ver, muchas de ellas, con la guerra civil. O sea, hasta que sí, no hay justicia y todas las partes se sienten satisfechas de esa justicia, no se sanan las heridas. Pero he visto una tendencia también en los últimos años que en aquellos países donde están presentes estos conflictos de manera muy aguda, uno de los caminos que se encuentra para darle salida al status quo y comenzar a construir otra cosa es de alguna manera hacer pactos de olvido, ¿no? En el sí, cual, bueno, hagamos un borrón y cuenta nueva y sigamos adelante porque si no, la parte que cometió los desmanes no está dispuesta, bien sea a ceder el poder o lo que sea. ¿Cómo se está viendo, no solo en la literatura especializada, sino en la práctica, el tema de la justicia transicional? sí, fíjate, primero hay un punto de partida. Las heridas nunca serán sanadas totalmente, porque el duelo de una víctima sobreviviente, de alguien que ha sido asesinado injustamente por el Estado, por su propio Estado, que debería es protegerlo, pero que lo asesina, eso no se cura nunca. Y eso pasa a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, y eso va a quedar allí como una huella imborrable, ¿no? Pero sí hay un alivio importante cuando se sabe la verdad y cuando se establecen castigos y se establecen a la vez medidas que buscan que eso se repita, que buscan evitar que eso se repita, es decir, que sientan las bases para evitar que se vuelva a repetir. Una de estas cosas es, por ejemplo, que los países de Europa han creado el delito de negacionismo, ¿no? Para aquellas personas que nieguen el holocausto y cualquier hecho como genocidio, crímenes de deshumanidad, crímenes de guerra. Y es un delito que va variando en distintos países, ¿no? En Austria se castiga con hasta 10 años de prisión, en Alemania hasta 4 años de prisión, ¿no? Es decir, negar el holocausto en esos países tendría esa sanción. Eso por la búsqueda justamente de fortalecer la idea de que no puede repetirse. En el caso de España, donde hubo una decisión política, un pacto político para echar adelante, eh, tiene su acento especial. Fíjate tú que ahorita en octubre del año pasado se dictó la ley de memoria democrática, Sí, que justamente va a tratar de reconstruir la situación desde la guerra civil en adelante.
porque vamos a estar claros, durante la Guerra Civil y la instauración de la República, también hubo muchos crímenes, persecuciones contra católicos, contra curas, contra creyentes y en general contra toda aquella persona que no comulgara con las ideas de la República. Inclusive hubo ajuste de cuentas entre estalinistas, comunistas estalinistas y trotskistas y los anarquistas. Es decir, eso fue de verdad una situación gravísima que nunca tuvo solución jurídica. Y luego de eso, las décadas que tuvo Franco en el poder acentuó aún más la crisis porque se crearon miles de nuevas victimizaciones, cientos de miles, por decirlo de una manera más objetiva, ¿no? En los cuales nunca hubo una solución. Hubo una famosa película de Almodóvar, creo que es de Almodóvar, este, sobre los otros, la memoria de los otros, creo que se llama. Esa película relata pues justamente eso, ese intento de reconstruir ese pasado, ¿no? La historia dramática de los hijos y de los nietos que desentierran los cadáveres de sus abuelitos, de sus padres, ¿no? Y ahorita yo creo que esa ley de memoria democrática va a ser de mucha importancia porque justamente va a tratar de poner una salida de tipo jurídico a todo ese drama que se había sepultado, ¿no? Doctor Fernández, tengo dos preguntas. La primera es bastante naif en todo caso, ¿no? Yo no soy abogado. Está Cuando se bien. aborda una situación como esta, es decir, entiendo que la justicia evoluciona, es una evolución constante. Ahora, la justicia cambia al abordar esto, en primer lugar. En segundo lugar, cuando se plantea un tema de transiciones post-conflicto, ¿qué es lo primero que se ataca? Esas personas que abordan ese tema, ese proyecto, para llamarlo de alguna manera, ¿qué es lo primero que ataca? Ok, fíjate, no hay regla, los cambios que debe operar en justicia, cada país debe realizar su propio proceso, ¿no? Lo importante es que debemos atender al menos tres instancias este, para realizar eso. Primero, la Administración de Justicia local tiene que modernizarse, tiene que adaptarse a los nuevos hitos, como por ejemplo tipificar crímenes de lesa humanidad, tipificar crímenes de genocidio, crímenes de guerra. Eso como primera cosa, ¿no? En caso la justicia lo funcione, no se puede adaptar, ¿qué es entonces la justicia internacional? Nos referimos a la Corte Penal Internacional para hacer justicia. Y también está la justicia transnacional, que es la que tiene que ver con los episodios de corrupción y los episodios de otro tipo de delitos muy graves, ¿no? Delito organizado, crimen organizado, ese tipo de cosas, porque justamente eso también es parte de lo que hay que hacer. Ninguna dictadura es gratuita, ¿no? Por lo general los dictadores suelen enriquecerse ellos y enriquecen a su familia, a sus allegados, a sus partidarios, a sus élites políticas y militares, ¿no? Entonces la justicia transnacional ahí tiene mucho que hacer en términos de combatir el delito organizado y la corrupción. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Que es la segunda pregunta. Primero la toma de conciencia, de la élite política, de la sociedad civil y la necesidad de crear una voluntad. Una voluntad quiere decir qué hacer. Es decir, para abonar al terreno futuro, que es lo que han venido haciendo Alemania, por ejemplo, para citar un caso, Chile, Guatemala, Argentina, y por qué no también ahora, aunque con mucha tardanza, también España, ¿no? Para enfrentar este tipo de cosas con solidez, con fuerza porque justamente hay que hacerlo, hay que sanarlo, las heridas, ¿no? Por lo menos aliviarlas, aunque siempre va a estar la llaga, la cicatriz y el recuerdo, ¿no? Entonces tú eso se patentiza en lo que exhiben todos los sobrevivientes de Auschwitz, que es el famoso tatuaje, ¿no? Bueno, ese es parte del estigma que le queda a la gente, ¿no? Esa marca indeleble que no se borra con nada. Entonces, pero la justicia en este tipo de cosas ayuda mucho. Entonces, el último punto es crear una instancia de justicia transicional.
Y ahí vale la pena mencionar el caso que tenemos al lado de Venezuela, que es el caso Colombia, ¿no? Que está dando frutos y que pese a todos los problemas y a todas las circunstancias, está produciendo sentencias y está registrando los hechos eh, con detalle, ¿no? Con detalle futuro para las nuevas generaciones. Sabemos que no es sencillo, que Colombia está viviendo enorme cantidad de conflictos todavía, porque no todo el mundo se pacificó, todavía hay grupos guerrilleros que están actuando, y bueno, y el Estado tiene que tomar decisiones también, ¿no? Entonces, ahí vemos una justicia transicional en marcha, llena de problemas y de complicaciones, ¿no? Porque no se ha hecho la paz todavía. Pero es lo que yo quiero destacar. Así que creo que con eso... Sí, Fernando, te ¿Mm? quería preguntar sobre el tema de la corrupción. Por supuesto que en sociedades donde hay regímenes políticos altamente corruptos, pues eso genera también conflictos internos. Pero uno de los problemas que tiene la justicia, que yo he visto cuando en algún caso se condenan a jerarcas de un régimen por temas de corrupción, etcétera, Sí, la incautación de los bienes en el exterior y la devolución de esos bienes al Estado donde se generó el conflicto es muy complicada, porque todos esos bienes se sí, diluyen de una manera tal que, bueno, de nada sirve que le pongan después una sentencia a un criminal de estos de 4 años, cuando después a su salida va a disfrutar de bienes que, Claro, por supuesto, no están a su nombre, pero están diluidos en una estructura financiera oculta. Entonces, sí, ¿se ha avanzado algo internacionalmente en este tema de identificación de bienes, de evolución de sí. bienes al estado donde provienen, etcétera? Sí, sí, sí ha avanzado muchísimo. El Banco Mundial y Naciones Unidas han creado un sistema llamado STAR para recuperación de activos robados. Y ha habido casos notables, por ejemplo, casos de recuperación de bienes de Fujimori, de Pinochet, de Ferdinando Marcos, y no recuerdo qué otros ha habido por ahí, pero exitosos, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Hay que tener voluntad política. Quizás el caso más importante de recuperación de activos robados durante la época del gobierno de Lula, fue el caso de Odebrecht, donde se recuperaron ya por vía de un solo caso unos 3.200 millones de dólares. Fue un caso exitoso. Allí, digamos, no había las circunstancias que hemos hablado, no había un conflicto bélico, tampoco había una dictadura, pero sí casos notables de corrupción, corrupción al nivel más alto del Estado. Entonces eso significó para Brasil que el 80% de esos 3.200 millones de dólares le fueron retornados un monto aproximado de mil millones 800.000. 1.800.000. Qué difícil es hablar de estas cifras, ¿no? Sí, sí, son cifras que se le escapan a Ajá. uno O sea a que cualquier manera. sí hay mecanismos eficientes, pero todo va a depender pues de la voluntad política. En el caso de Venezuela es muy difícil porque no se ha hecho nada, absolutamente nada, lo cual no quiere decir que a futuro no se pueda hacer. Lógicamente siempre habrá dinero que se va a diluir, ¿verdad? Por las estrategias financieras para esconder esos bienes, pero mucho de ellos se podría recuperar si hubiera la voluntad política. sí. La pregunta de Eduardo me recordó el caso de uno de los secuaces de Pablo Escobar Gaviria, el Sí. tal Popeye. Ujú. 300 muertos, 300 muertos encima y salió y está gozando de una vida relativamente hasta un libro escribió. Pero bueno, Bueno, ya goza esa vida en el más allá porque murió. murió. Ah, no Sí, sabía. murió hace 1 año y medio más o menos. Ah, imagínate, no sabía. Sí. No estaba desinformado. Pero en todo Pero lo caso, que tú dices es cierto, Luis. Después de 300 muertos, oye, es como para no salir nunca, ¿no? sí, sí, una cosa bárbara. Ahora, doctor Fernández, mientras un país busca la paz y la estabilidad, la confianza, ¿cómo se hace justicia en esos casos? Bueno, fíjate, ya que tocamos el tema de Colombia, déjame referir que con el caso de Pablo Escobar no se recuperó prácticamente nada, ¿no? Porque no había una estructura internacional
que permitiera eso de forma eficiente. En el año 95, Clinton dicta la famosa ley contra los cabecillas, la Kingpin Act, y con esa ley entonces se permitió tener una estrategia de ataque a ese tipo de estructura. Entonces, el otro clan, que es el cartel de Cali, tenía pues en sus manos a los Rodríguez de Orejuela, permitió al gobierno americano y también al gobierno colombiano rescatar más de 2.000 millones de dólares de los Rodríguez Orejuela. De forma tal, pues, que aunque no se logre la total recuperación de los bienes, oye, 2.000 millones de dólares es una cantidad sumamente importante, ¿no? Entonces, yendo nuevamente a tu pregunta, Luis, creo que la justicia tiene que mejorar en todos los sentidos y lógicamente eso pasa por una, un acuerdo político muy importante para dar las garantías en torno a esa noción difusa que mucha gente no acepta o no quiere o no entiende, que es la noción del Estado de Derecho, en los cuales es necesario, es imprescindible que haya independencia de los poderes, pero particularmente del Poder Judicial. Eso requiere entonces que haya jueces profesionales, que haya jueces de carrera, que haya jueces permanentes y no jueces provisorios que se van cambiando de un lado para otro, o jueces amigos. Ahí no puede haber militancia política que valga, ¿no? Porque tiene que haber, digamos, una total independencia de criterio para aplicar rigurosamente la ley. Nadie puede estar por encima de la ley y ese es el mandato del Estado de Derecho. Fernando, yo, sin embargo, bueno, veo algunas dificultades, ¿no? Sobre todo en estos temas que son tan complejos. Decía el filósofo Nietzsche que no existen hechos sino interpretaciones. Y volviendo al conflicto en España, posguerra civil, tú escuchas a alguien que haya pertenecido al franquismo o haya apoyado al franquismo y tiene unas argumentaciones eh, sólidas diciendo que bueno, que hubo desmanes de un lado y del otro, etcétera, y escucha Sí, a las víctimas y también te pones de su lado. Entonces, ¿cómo escarbar ahí en el medio entre tantas posiciones? Sobre todo que muchas veces las investigaciones, en este caso de la iniciativa que tú indicaste de rescate de la memoria, ha estado manejada por un gobierno de una tendencia determinada y si la manejara un gobierno de la otra tendencia, la manejaría distinto. ¿Cómo llegar allí a una cuestión aséptica que permita asegurar en el futuro que ambas partes van a estar satisfechas de los resultados? sí, sin duda. Fíjate, yo creo que el concepto de justicia es relativo. Cada víctima tiene un concepto de justicia, cada victimario tiene un concepto de justicia. El Estado puede llegar hasta cierto punto, más no más allá, que tiene que producir las pruebas libres de identidad de un sujeto que está enjuiciando. Entonces, pero sí puede haber un punto común, y eso solamente se puede lograr mediante una judicatura independiente, mediante unos jueces profesionales de carrera, unos jueces estables en su periodo de justicia y un sistema de apelaciones y de controles sucesivos hasta que finalmente en las Cortes Supremas de cada país pueda haber pues una limpieza de cualquier este, prejuicio o de cualquier obstáculo para lograr una justicia realmente objetiva que deje contentos a todos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el camino, pues, ¿eh? La creación de una justicia transicional y el apoyo, por supuesto, de la justicia local, la justicia internacional, y se me olvidaba, estaba en el tintero, la justicia universal. La justicia universal es la que puede realizar un país fuera del territorio donde ocurrieron los hechos. Recordemos el caso de Eichmann, que ya lo mencionamos, y también el caso de Pinochet, ¿verdad? Fueron juicios que se hicieron en sitios distintos a aquellos en los cuales ocurrieron los hechos, ¿no? Y sin embargo se pudo juzgar. Esa es una nueva dimensión de la justicia que cada día ha cobrado mayor valor. Eh, Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Ya te tienes que retirar. Te cuenta, agradecemos mucho que nos hayas dado algunas luces eh, sobre este tema tan difícil y bueno, que tengas un feliz día. Muchas Sí, gracias. sí, muchas gracias y ha sido un honor
conversar con usted. como siempre. Un abrazo, cuídense mucho. A mí me quedaron muchas preguntas en el tintero, ¿no? Porque eh, eh, tuve una experiencia que realmente me impactó, que tiene que ver con los crímenes que se cometieron en un país que la gente ya no se recuerda, pero que existe el país, se llama Ruanda. Sí, sí. Y conocía, estando acreditado en Ginebra, conocí a dos funcionarios de Naciones Unidas que estuvieron ahí en ese momento ayudando, recogiendo cadáveres descuartizados, algunos de ellos incluso que ni siquiera se veían por la noche, les pasaban por encima con los carros porque no había luz, no había nada, no había forma de distinguir quién estaba en la calle, pero no era que estaban en la calle, estaban tirados, descuartizados en la calle. Entonces conocí quizás lo que más me impresionaron dos cosas. La primera es que quedaron tan traumatizados que ellos regresaron en unos aviones especiales, pero completamente sedados. Es decir, ellos no supieron ni cuándo los montaron en el avión, ni siquiera cuándo los bajaron y pasaron directamente a un centro especializado. La segunda cosa que me impactó fue el conocer una especialidad psicológica que hay, me imagino que ahora mucho más adelantada, que se encarga de borrar esas huellas que quedan impresas en el cuerpo cuando hay un evento de tal naturaleza. No tiene que haber de alguna manera un sistema para borrarlas completamente. Pues no creo que nadie, después de lo que tú me relatas, y eso es una experiencia entre muchas de lo que constantemente sucede, porque la gente cree que em, de alguna manera los conflictos que existen son los que indica la prensa, pero realmente los conflictos que existen son mucho más allá de los que la prensa en un momento determinado les pone atención. En este momento, por supuesto, el conflicto que más atención tiene para la prensa es entre la Federación de Rusia y Ucrania, pero en el mundo constantemente, en distintas zonas del mundo, se están produciendo conflictos de distinta naturaleza todo el tiempo. Entonces, bueno, yo escucho eso que tú me relatas y la única manera de poder seguir adelante es olvidándolo completamente, porque esa herida se transmite a hijos, a nietos, a bisnietos y esa sed de venganza no permite que una sociedad avance. Pero tampoco uno está en la posición de decir no, olviden y vamos a mirar adelante, porque la víctima es la que sufre siempre en estos casos. Fíjate que uno de los elementos que se considera en este estudio sobre el índice de fragilidad de los estados es entre los 12 elementos que se analizan en ese estudio, uno de ellos es el deseo de venganza de un grupo contra otro. Es decir, que mientras existe ese deseo de venganza de un grupo contra otro, la sociedad y el Estado del que se trate se mantiene en una situación de fragilidad internacional importante, porque siempre se va a buscar los mecanismos de un grupo para cobrar la factura al otro grupo. Y sabemos que en estas dinámicas de odio, uno cobra, el otro después quiere cobrar, el otro quiere cobrar y el otro estima que el cobro que hizo uno fue Mm. demasiado excesivo, entonces quiere compensar y es una situación, una dinámica que no termina allí nunca, ¿no? Sí. Si yo me preguntaba, leyendo toda la información que consultamos para esta conversación, es cómo construir una sociedad o reconstruir una sociedad que haya pasado por un trauma como esto. ¿Cómo hacer? Es decir, la justicia no alcanza. Y yo creo que Fernando nos dio uno de los principales elementos, complicado, pero uno de los principales elementos es contar con una institucionalidad fuerte, que esa institucionalidad de alguna manera permita reconducir esa situación post-conflicto. En el caso de la justicia, pues es muy necesario que los jueces sean elegidos de una manera independiente, que formen parte de una carrera judicial y que no estén bajo la influencia en sus decisiones de ningún funcionario de gobierno que pueda en algún momento destituirlos o no.
Porque sin una justicia fuerte, de esto se trata, sin una justicia fuerte es imposible reconstruir una sociedad, porque cada quien va a querer tomar la justicia por sus manos y buscar las compensaciones por su cuenta. Y eso es lo que va a generar es más conflicto, más odio. Es un tema complicado. Y fíjate que no hablamos en esta oportunidad sino de lo que está sucediendo solamente al interior de los estados, Mm. pero también estas situaciones de transitorias post-conflicto se pueden dar entre distintos estados. O sea, yo me pongo a pensar el día de mañana cómo reconstruyen su relación la Federación de Rusia si cambia algún día el gobierno de Putin, algún día tiene que cambiar, Claro. y en Ucrania cómo reconstruyen su relación bilateral siendo Mm. vecinos, ¿no? En un futuro. Esas son heridas que van a quedar de por vida y uno lo ve en los países latinoamericanos. Todavía entre eh, Chile y Perú hay heridas del pasado limítrofe. En Venezuela y Colombia, entre Venezuela y Colombia también. Es decir, la situación de establecimiento de límites que se dio en la etapa poscolonial quedaron heridas que hasta el día de hoy no están 100% sanadas, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene una incidencia en lo que es la paz del mundo. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Un tema interesante y un tema que vale la pena seguir profundizando. Sí, Luis, bueno, yo creo que ya en este punto llegamos al final del programa. Esperamos contar con ustedes la próxima semana. Muy interesante el programa de hoy. Y bueno, Sí, muchísimas gracias de nuevo al invitado por habernos acompañado. sí. Y a ti, pues, Luis. Bueno, vale, un fuerte abrazo, Eduardo, y feliz Igualmente, fin de Luis. semana. Nos vemos pronto.